Buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Jenny Cres y vamos a hablar sobre las formas extraordinarias de concluir un proceso. Buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Jenny Villacres, estudiante de cuarto y vamos a hablar sobre las formas extraordinarias de terminar un proceso. Para ello haremos una breve introducción. Las formas extraordinarias de concluir un proceso son mecanismos que permiten finalizar anticipadamente un proceso o judicial sin que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto. Estas figuras procesales tienen como objetivo optimizar el sistema judicial, evitando el desgaste de recursos y tiempo cuando no resulta necesario continuar con el trámite completo. Entre las formas extraordinarias de conclusión de un proceso se encuentran la conciliación, el desistimiento, el abandono, la transacción y otros acuerdos que las partes pueden alcanzar antes de llegar a una resolución judicial. Estas herramientas son especialmente importantes en el ámbito del derecho civil, donde se busca dar solución efectiva, eficiente a las disputas, promoviendo la celeridad y economía procesal, a la vez que se respeta el principio dispositivo según el cual las partes tienen control sobre el desarrollo del proceso. Bueno, iniciamos con las formas, detallando cuáles son las formas extraordinarias de concluir un proceso. Para ello, haremos una breve definición. Las formas extraordinarias de conclusión de un proceso que permiten a las partes finalizar el litigio antes de llegar a una sentencia definitiva aplicando el principio dispositivo. Esto según el autor Aguirrezábal. Y según el COGEP, las formas extraordinarias son mecanismos que permiten la conclusión del proceso sin una sentencia final. Fomentan la celeridad y economía procesal, reduciendo la carga judicial. Dentro de las técnicas tenemos eh, la conciliación judicial o mediación establecida en el artículo 294 del COGEP, el desistimiento establecido en el artículo 284, la transacción en el artículo 35, abandono en el artículo 249, allanamiento en el artículo 149. Dentro de las características, destacamos que fomentan la autocomposición y agilizan el sistema judicial, permiten reducir costos y recursos judiciales y fortalecen la autonomía de las partes bajo el marco legal del COGEP. En las similitudes que tenemos entre el COGEP y el autor recomendado, tenemos que en ambos sistemas, estas formas alternativas son vistas como medidas para aliviar la carga judicial y promover un sistema más ágil y accesible. Favorecen la resolución pacífica y autocompositiva de los conflictos, ajustándose a la economía y voluntad de las partes. Entre las diferencias tenemos que en el COGEP el legislador fomenta activamente estas formas de conclusión como parte de una política de modernización y eficiencia judicial. Existe una mayor estructuración y regulación de estos métodos, estableciendo el papel del juez en garantizar que el acuerdo o desistimiento cumpla los requisitos procesales. Mientras que, según el autor Aguirrezábal, eh, estas formas están profundamente ligadas al principio dispositivo, permitiendo a las partes determinar los límites y fines del proceso. Se destaca la importancia de la intervención mínima del juez, quien actúa solo para verificar que los acuerdos cumplan los requisitos legales. Ya definiendo específicamente las características de cada forma de terminar el proceso, destacamos primeramente la conciliación. ¿Qué es la conciliación? Es el acuerdo voluntario entre las partes para poner fin al proceso mediante un compromiso mutuo. Según el COGEP, está fomentada por el COGEP como un mecanismo para reducir la carga judicial y promover la autocomposición. Puede celebrarse en cualquier etapa del proceso. El desistimiento renuncia del demandante a continuar con el proceso, lo que lleva a su conclusión.
Es reconocido en el COGEP como un derecho del demandante siempre que el desistimiento no cause perjuicio a la otra parte. Si ocurre antes de la contestación de la demanda, no requiere autorización. En cambio, la forma de transacción es un acuerdo en que ambas partes ceden parcialmente en sus pretensiones para evitar continuar con el juicio. Está considerada como un modo alternativo y ágil de conclusión, respaldada en el COGEP por el artículo 35, en donde las partes pueden resolver el conflicto de acuerdo con sus necesidades y sin intervención adicional del juez. El proceso del abandono es la falta de impulso procesal por las partes en un tiempo determinado, lo cual lleva al archivo del proceso. El COGEP lo regula como forma de concluir el proceso dentro del artículo 249. Si transcurre el tiempo sin actuaciones, el proceso se archiva a menos que una de las partes lo reactive en el plazo establecido. El allanamiento consiste en la aceptación por parte del demandado de las pretensiones del demandante, conduciendo a una resolución anticipada. Se regula por el artículo 149 del COGEP y permite que el juez dicte sentencia en función del allanamiento, finalizando así el proceso sin mayores etapas procesales. Finalmente, la conciliación judicial o mediación es el proceso de autocomposición facilitado por un tercero, un juez o mediador, para llegar a un acuerdo sin necesidad de sentencia judicial. Se establece en el artículo 294 y la conciliación judicial es incentivada para evitar la judicialización excesiva, permitiendo la conclusión del proceso en diversas etapas del procedimiento judicial. Destacamos otros autores cuya perspectiva sobre las formas extraordinarias de terminar un proceso. em, Tenemos las siguientes. Juan Montero Aroca examina las formas de conclusión anticipada de los procesos, destacando que estos mecanismos representan un medio para hacer frente a la sobrecarga del sistema judicial, mejorando la eficiencia sin comprometer la justicia material. Argumenta que la conciliación, la transacción y el desistimiento permiten a las partes participar activamente en la resolución del conflicto, reflejando así que el principio dispositivo y la autonomía de la voluntad. Otro autor, Eduardo Couture, en su obra Fundamentos del Derecho Procesal Civil, aborda las figuras como el desistimiento y la transacción dentro del proceso civil, considerando que estas opciones se alinean con la doctrina del acceso a la justicia en su dimensión de eficiencia y economía procesal. Argumenta que permitir la conclusión anticipada respeta la autonomía de las partes, evita resoluciones judiciales innecesarias y refuerza la legitimidad del sistema. Además, destaca que estas figuras deben ser reguladas con precisión para evitar abusos y garantizar que las partes no renuncien a sus derechos fundamentales en el proceso. Como conclusiones, podemos destacar que el COGEP reconoce y regula diferentes formas extraordinarias de concluir un proceso como la conciliación, desistimiento, transacción, el allanamiento y el abandono. Esta diversidad proporciona a las partes múltiples opciones para resolver sus controversias, adaptándose a sus necesidades y circunstancias específicas. A través de la promoción de estos mecanismos como conciliación y transacción, el COGEP incentiva la autocomposición de las partes, permitiendo llegar a acuerdos mutuos sin necesidad de una resolución judicial. El permitir la conclusión anticipada de los procesos, el COGEP contribuye a descongestionar el sistema judicial. Esto se traduce en un uso más eficiente de los recursos del sistema, lo que resulta en un acceso más ágil y efectivo a la justicia para todos los ciudadanos. Las formas extraordinarias de conclusión de un proceso se alinean con el principio de economía procesal que busca optimizar recursos tanto judiciales como de las partes. Ese es mi aporte, estimado doctor. Muchas gracias.